Buenos días, chavalotes, aquí Rafa en esta ocasión desde Grecia, en un día lluvioso y con mucho viento, así que he decidido grabar desde mi oficina móvil, que es esta que veis. Bueno, os traigo un vídeo un tanto diferente, un vídeo polémico, un vídeo que no me va a hacer el youtuber más popular, sobre todo de cara a los ojos de DJI, pero a pesar de que tenía muchos análisis del Mavic 2 Zoom, Active Track y otra serie de pruebas que venía haciendo, hace una semana más o menos vi un vídeo de una persona americana que hacía un análisis muy exhaustivo de la resolución y la imagen del Mavic 2 Pro. Bueno, vi ese vídeo y los resultados son tan sorprendentes, o por lo menos a mí me sorprendieron tanto, que dije, esto lo tengo que traer al canal, lo voy a resumir, lo voy a traducir y os voy a contar un poco ese análisis a través de las imágenes y las conclusiones de esa persona. Yo creo que son francamente interesantes y al final de este vídeo os lo voy a contar un poco a la conclusión a la que se llega y que quizás sea la explicación de por qué DJI canceló el evento de lanzamiento del 18 de julio y lo tuvo que retrasar más de un mes. Bueno, pues como os decía, traigo un análisis que ha hecho un Cliff Totten, un americano que se dedica a temas de imagen, que conoce bien los diferentes parámetros y que sabe de lo que habla. Él ha hecho un análisis muy exhaustivo, muy específico, muy bien hecho dentro de los medios, de que no es un estudio, un laboratorio, de que no son los ingenieros de DJI que son los que deberían de probar esto. Antes de nada decir que este análisis solo está enfocado o dirigido a la resolución y al detalle del Mavic 2 Pro. No habla del rango dinámico, que como todos sabemos es muy bueno, no habla de la luminosidad, que es muy buena, no habla de las prestaciones de vuelo de los Mavic 2, tanto el Zoom como el Pro, que son excelentes. Desde mi punto de vista, creo que es un dron excelente en cuanto a vuelo, seguridad, estabilidad. Cuanto más lo vuelo, más confirmo eso. Bueno, yo tengo el Mavic 2 Zoom, ni siquiera tengo el Mavic 2 Pro. Sabéis que hice un análisis de los dos, elegí el Mavic 2 Zoom, aquí os lo cuento. Y no es que sea un ataque al Mavic 2 Pro, ni mucho menos. De hecho, yo estaba pensando en vender el Mavic Pro 1 y invertir un poquito más para tener el Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Zoom. ¿Por qué? Sobre todo en mi caso por compatibilidad, porque ahora me encuentro con el Mavic Pro 1, el Mavic 2 Zoom y las baterías, los accesorios y todo es diferente. Entonces yo me planteo que incluso teniendo el Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Zoom, todas esas compatibilidades de baterías, de accesorios, de mochilas, me va a ahorrar mucho espacio y trabajo, que es lo que necesito. Entonces, incluso me lo estaba planteando. Pero después de todo este análisis, la verdad que me ha hecho dudar, me ha hecho quedarme en pause hasta ver qué respuesta da DJI, si la da, que lo dudo, porque yo creo que se va a montar un buen lío alrededor de todo esto. Bueno, con esto quiero decir que ni yo ni Cliff Totten tenemos nada en contra del Mavic 2 Pro, simplemente es un análisis que él ha hecho teniendo diferentes drones y yo lo que os traigo aquí es un resumen de ese vídeo de más de 35 minutos, muy intensos, muy exhaustivos, analizando y haciendo diferentes pruebas, y yo voy a tratar eso de resumirlos, traducirlos. Bueno, para ponernos un poco en antecedentes, cuando DJI va a sacar el Mavic 2 al mercado, hace un estudio de mercado, habla con pilotos, habla con expertos, busca en foros y al final saca la conclusión de que la gente demanda un zoom y demanda un sensor de 1 pulgada. Entonces, como algo de las dos cosas parece que no eran compatibles, pues decide sacar los dos modelos y saca el Zoom y saca el Mavic 2 Pro con el sensor de 1 pulgada. Ahora bien, una cosa es que la cámara lleve un sensor de 1 pulgada y otra cosa es que lo utilice al 100%. Y ahí está la polémica y todo este debate. Básicamente, esta persona hace un análisis de 4 drones: el Mavic Air, el Mavic 2 Zoom, el Phantom 4 Pro, la versión 2, y el Mavic 2 Pro. Compara las imágenes de estos 4 drones y las conclusiones que saca es que, primero, que el Phantom 4 Pro tiene una imagen mucho más detallada, mucho más nítida y con mucha más calidad que cualquiera que los otros 3. Segundo, que en los modos FOV, tanto el Mavic Air como el Mavic 2 Zoom como el Mavic 2 Pro tienen una calidad de imagen muy parecida. En el modo HQ High Quality, Mavic 2 Pro tiene un poquito más de calidad, pero no tanta como para que se note una diferencia exagerada. Otra de las conclusiones que saca, y aquí va la polémica, es que el Mavic 2 Pro no usa el 100%
del sensor de 1 pulgada, utiliza tan solo un fragmento, una parte, y ahora vamos a ver las pruebas y vamos a ver el porqué de esa conclusión. Todas las cámaras del mercado tienen un punto en el que se rompe la resolución y ya no se empiezan a apreciar bien los detalles. La cuestión es cuándo es ese punto, si es antes o si es después, y eso es un poco con estas pruebas lo que se trata de ver. Vamos a ello, vamos a ir hablando de las pruebas. Bueno, esta es la imagen del Mavic Air. Ahí vemos en detalle este gráfico de medición de imagen con los círculos concéntricos y las líneas que van convergiendo en el mismo punto. Y bueno, si vamos viendo los números son todos totalmente aleatorios. No tengáis en cuenta el 12, el 13, 14, porque bueno, no es una prueba en la que eso se puede tener en cuenta. Simplemente hay que ver el punto en el que rompe, en el que la imagen empieza ya a mezclarse y en el que ya no se aprecia el detalle o todo se empiezan a converger las líneas. Y en este caso el Mavic Air sería más o menos en el número 18. Vamos a probar con el Mavic Zoom con la apertura 24 milímetros y más o menos pues en el punto similar, en el 18 es donde más o menos empiezan a converger las líneas. Vamos a probar el Mavic 2 Pro con la High Quality y bueno, en el 17 ya empiezan a mezclarse las líneas, un poquito antes que el Mavic Air y que el Mavic Zoom. Y ahora tenemos el Phantom Pro 4, que como veis la diferencia es enorme. Las líneas, pues bueno, convergen mucho menos en los círculos concéntricos y se puede ir leyendo, se puede ir viendo con nitidez, pues prácticamente hasta el 21. Veis que la diferencia es muy grande con cualquiera de los otros 3 drones. Ahora probando con el Mavic 2 Pro en el modo Wide, en el modo FOV, veis que aquí la imagen sí que es totalmente distorsionada, como la frecuencia hace que no se pueda apreciar muy bien esos círculos y de hecho les hace que ya no sean círculos concéntricos, sino que sea una especie de roseta, una especie de flor. Y vamos a ver ahora por qué de ese efecto que ya no son círculos concéntricos, o fijaros en las líneas de arriba cómo se mezclan rápidamente. Eso lo vamos a explicar ahora, pero de momento quedaros con los resultados. Prácticamente en el punto 15 ya está todo mezclado, ya las líneas no son concéntricas y no se aprecia nada de detalle. Si el Phantom 4 Pro usa un sensor de 1 pulgada al igual que el Mavic 2 Pro, ¿por qué este último da mucha menos calidad de imagen? Si los dos pueden procesar esas imágenes con un procesador similar o incluso mejor en el Mavic 2 Pro porque es más actual, ¿por qué esa diferencia de calidad, de nitidez, de detalles en la imagen? Pues bueno, al final de este vídeo os doy un poco las conclusiones, la teoría conspiracionista de la que habla Cliff. Vamos a ver las pruebas, sacar vuestras conclusiones y al final os doy mi opinión. Las imágenes del Phantom 4 Pro superan con mucho al resto de las imágenes de los diferentes drones y especialmente la del Mavic 2 Pro, que son las que más similares tendrían que ser por tener el sensor de 1 pulgada. Sin embargo, habéis visto que no es así. Ahora bien, la cuestión es por qué, pudiendo hacer lo mismo que el Phantom 4 Pro, por qué hay tanta diferencia en esa calidad, en ese detalle, en esa resolución. Las posibles respuestas que da Cliff son dos, es el line skipping o el pixel binning. El line skipping es el salto de líneas, por decirlo así, todo lo que lee el sensor de 1 pulgada o de cualquier tamaño, todos los píxeles están por líneas. La línea 1, la línea 2, la línea 3. Imaginaros que una vez que hemos grabado, recogido información en todos esos píxeles, en todas esas líneas, a la hora de procesarlo, leemos la línea 1, nos saltamos la línea 2, leemos la línea 3, nos saltamos la línea 4 y así sucesivamente hasta el final. Es decir, si tenemos un sensor de 1 pulgada, estamos eliminando la mitad de la información. Si tenemos, por ejemplo, 1 millón de píxeles que contienen información en una imagen, estamos eliminando, tirando a la basura, dejando de utilizar 500.000 píxeles. Un montón de información se comprime esas líneas que sí que ha leído y ese es el resultado de la imagen. Y eso da pérdida de detalles, pérdida de nitidez, pérdida de resolución, que puede ser la explicación a esto que acabamos de ver.
Otra de las posibles teorías es el pixel binning. El pixel binning significa una fusión virtual de los píxeles, es decir, imaginaos que tenemos 4 píxeles, pues con unas fórmulas matemáticas hace un cálculo, una medición y esos 4 píxeles los convierte en uno. Eso es lo que vienen utilizando últimamente muchos dispositivos móviles, el Sony Xperia, Huawei, Xiaomi en sus últimos modelos lo está incorporando y se está utilizando para conseguir precisamente eso, tener más luminosidad, tener más información, pero de una forma mucho más reducida, en la que finalmente se pierden detalles sobre el tamaño del sensor, sobre la imagen real que ha grabado el sensor. Ahora vamos a las pruebas reales, unas pruebas en exterior, comparando estos 4 drones, estas 4 cámaras, y también se puede ver un poco pues estas diferencias. Primero el Mavic Air 24 milímetros, ahí veis la imagen bastante nítida, detallada. Pasamos al Mavic Zoom y pues muy similar, muy parecida. Comparándolas por separado prácticamente no hay grandes diferencias. Ahora con el Mavic 2 Pro, pues bueno, ya se ve más luminosa, se ve mejor rango dinámico en los cielos, pero sin embargo en los detalles se ve muy similar. Y cuando pasamos al modo High Quality se ve más detallado, más definido, pero tampoco hay una gran diferencia con los otros cámaras, con los otros drones. Sin embargo, si ponemos la del Phantom 4 Pro, aquí veis que está todo mucho más detallado, sobre todo si hacemos un zoom y vemos cómo se ve todo con mucho más detalle. Ahora vamos a compararlo en la misma pantalla, el Phantom 4 frente al Mavic 2 Pro. Fijaros, si tienen un sensor de 1 pulgada y prácticamente deberían dar el mismo resultado, fijaros cómo la hierba está desenfocada en el Mavic 2 Pro, fijaros ese tiesto, esa planta, cómo está todo empastada, cómo no hay nitidez en esa imagen en comparación con la nitidez que nos está ofreciendo el Phantom 4. Hay una diferencia, creo, muy clara, muy, vamos, obvia en cualquier elemento. La valla de la izquierda, por ejemplo, os podéis fijar. Ahora vamos a ver el Phantom 4 con el Mavic 2 en la High Quality. Mejora bastante frente al modo FOV, pero sin embargo podemos seguir viendo la hierba, pues bueno, más borrosa, más desenfocada. Las plantas del tiesto, ahí las veis también, bastante más desenfocada. La valla de la izquierda, bueno, cualquier detalle que nos fijemos en las hojas grandes, se ve que no está a la misma nitidez que el Phantom 4. Ahora vamos a comparar el Mavic Air, el Zoom y el Mavic 2 Pro. Y como veis, la diferencia de imágenes en este modo FOV del 2 Pro no es tan apreciable. En el Mavic Zoom vemos que la planta del tiesto está más desenfocada, pero no hay gran diferencia, cuando el Mavic 2 Pro tendría que superar con creces cualquiera de las otras 2 cámaras. Bueno, y ahora la prueba final, que es ver la imagen del Mavic 2 Pro en 4K en el modo FOV frente a la imagen del Mavic 2 Pro a 2,7K. Hay un pequeño zoom en el modo FOV para que tengan el mismo campo visual, pero veis que la imagen no hay gran diferencia. Sí que hay algo más obviamente en el 4K, pero la diferencia no es muy grande, o no es lo grande que debería ser para la diferencia de 4K, que es prácticamente el doble de resolución que 2,7K. De hecho, si no estuviesen los subtítulos explicando cuál es cuál, sería difícil saber qué modo es uno y qué modo es otro. Bueno, ahora llegamos al momento interesante, el por qué. ¿Por qué si el Mavic 2 Pro tiene un sensor de 1 pulgada y puede hacer lo mismo que el Phantom 4 Pro? Si puede procesar y leer toda la información del sensor de la misma forma, ¿por qué hay tanta diferencia de imagen, de detalle, de nitidez entre una y otra imagen? Y aquí es cuando empezamos a especular y a sacar teorías conspiracionistas. La primera es tema de marketing. Imaginaros que el Mavic 2 Pro, pues bueno, utiliza el 100% de ese sensor, saca una imagen tan detallada y con tanta resolución como el Phantom 4 Pro. ¿Quién iba a comprar más Phantom 4 Pro cuando tenemos un dron plegable, portátil, que da una calidad de imagen similar o mejor, con una tecnología más moderna, más actual? Pues bueno, sería un duro competidor para otra gama de drones que son los Phantom. Y ya si nos imaginamos el Phantom 5 cuando lo saquen, pues sería un duro rival
también. Entonces tendrían que mejorar muchísimo la cámara del Phantom 5 para que, pues para que la gente se decantase para comprar esa gama de drones. Entonces era un poco como tirar piedras a su propio tejado, y esa podría ser una teoría de marketing que me decepcionaría muchísimo si fuese verdad por parte de DJI. O sea, que tienen un sensor de 1 pulgada, pueden hacer un dron excelente, lo han vendido como un dron excelente con una calidad de imagen única a través de las cámaras Hasselblad, y ellos mismos lo han capado para que no se les coma el mercado de los Phantom. Bueno, si esa fuese la teoría, la verdad que sería muy decepcionante. La segunda posibilidad que plantea Cliff, y que creo que puede tener mucho de cierto, incluso más que la del marketing, es el sobrecalentamiento. Imaginaros un sensor de 1 pulgada en una cámara tan pequeña como es la Hasselblad, en esa cajita, para que lo podáis comparar. El sensor de 1 pulgada que trae el Phantom 4 Pro en su cámara, el espacio trasero es prácticamente 3 veces más grande que el de la Hasselblad, y también tiene más espacio en las 3 dimensiones. Eso hace que el calentamiento de ese sensor se pueda disipar de una forma mejor, mientras que en el espacio tan pequeño, tan reducido de la Hasselblad podría producir un calentamiento, y ese calentamiento daría problemas y haría que que la cámara no estuviese funcionando una vez que llega a esa temperatura, sobrepasa la temperatura óptima de funcionamiento. Esto no es nada disparatado, porque es algo que ya han experimentado muchos fabricantes, grandes fabricantes como Sony, han estado mucho tiempo luchando por ese sobrecalentamiento en sus sensores, y eso explicaría o daría lugar a una teoría conspiracionista, que esto ya son suposiciones de las que habla esta persona, pero que, que tienen bastante de creíble. Y es que, ¿por qué DJI retrasó el lanzamiento del Mavic 2 un mes? Pues imaginas de Cliff, esto es lo que pudo pasar, y esto son todas suposiciones, especulaciones, pero que pueden tener mucho de cierto. Yo os cuento tal cual lo que él comenta. A mí me parece que son perfectamente, podrían ser creíbles y reales, pero solo DJI lo sabe y solo DJI lo podrá corroborar. Imaginaros que vais a lanzar un producto el 18 de julio, sale el Mavic 2 al mercado, y 2 semanas antes del lanzamiento llaman los ingenieros de DJI y le dicen: Houston, tenemos un problema, se están sobrecalentando las cámaras Hasselblad, se están sobrecalentando el sensor. No estamos a tiempo de cambiar la cámara, eso sería complicadísimo, habría que balancear de nuevo el gimbal, requeriría muchísimo tiempo de desarrollo, tampoco podemos refrigerarlo, no sé cuál es la solución, le pregunta DJI, y ellos dicen: pues mira, hay 2 soluciones, hay 2 formas de enfriar un sensor. La primera solución podría ser ralentizar la velocidad de lectura del sensor. Cuanto más rápido lo lee, más potencia necesita y más calentamiento hay, entonces eso es lo que produce el sobrecalentamiento. Si conseguimos ralentizar la velocidad de lectura del sensor, podríamos hacer que no se calentase o incluso enfriarlo. ¿Qué pasa? Que leer el sensor a velocidades muy lentas produce el rolling shutter, que es ese efecto gelatina que se ve a veces en los paneos laterales sobre todo, y esto en un dron es inviable, no se lo podría permitir DJI, porque un dron que está moviendo, que está paneando continuamente, veríamos esas imágenes gelatina, ese efecto gelatina continuamente, y sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces esa opción prácticamente se podría descartar. ¿Qué otra opción tenemos para enfriar el sensor? Lo que hemos hablado anteriormente, el line skipping, el pixel binning o el cropping, saltar las líneas, agrupar los píxeles para que se reduzca la cantidad de píxeles, o crop, que es recortar la imagen. Si tenemos el sensor de 1 pulgada, pues recortarlo el tamaño que consideremos, y como lee una parte, un fragmento de ese sensor, pues se calienta menos. Cualquiera de ellos haría que calentase menos el sensor, y cualquiera de ellos, sobre todo el line skipping o el pixel binning, el line skipping es un poco lo que más se decanta esta persona en su análisis, daría esos resultados que hemos visto, esos resultados en los que los círculos dejan de ser círculos concéntricos y empiezan a hacer esas formas de flor, porque se ha saltado una serie de líneas. Pues esas serían las 2 teorías que podrían explicar por qué DJI retrasó el evento. Porque si tuviesen que enfriar el sensor, con esta solución de line skipping, eso solo supone un cambio de software, no habría que cambiar nada de hardware, solo necesitaría unas semanas para hacerlo, para cambiar ese software, para probarlo y para sacar las conclusiones de que ya nos está calentando, y en un mes volver a lanzar ese producto al mercado como si ningún problema hubiese pasado. Bueno, habéis visto las pruebas, habéis visto los análisis, y ahora es el momento de sacar conclusiones. Mi conclusión personal
es que el Mavic 2 Pro es un grandísimo dron, que nadie se lleve a engaño, que estas pruebas, que estos análisis no nos hagan volvernos locos y pensar que hemos hecho una mala compra los que lo tenemos, o que no me voy a comprar ese dron si lo estaba planteando comprar. El Mavic 2 Pro sigue siendo un gran dron, como digo, por prestaciones de vuelo excelente, igual que el Mavic 2 Zoom, y por calidad de imagen sigue siendo una muy buena calidad, a pesar de esto que hemos visto. De hecho, yo no por este análisis dejo de plantearme el comprar este dron. Es más una crítica o un llamamiento hacia lo que está haciendo DJI, a lo que nos dice o nos deja de decir, hacia pues bueno, ser sincero o ser honesto con sus clientes, con sus usuarios, o envolver todo en una media verdad o en una media mentira, como lo queráis ver, y no decir nunca lo que se está vendiendo o lo que se está haciendo. Dar una explicación de por qué ese retraso, esa cancelación del lanzamiento del Mavic 2, por qué todos esos misterios y esas faltas de explicaciones ante problemas obvios, como fue el gimbal en el Mavic Pro 1, nunca lo reconoció DJI, ha sido un problema totalmente obvio y evidente. Entonces era más un vídeo que quería destinar a, pues bueno, a decir o a poner en evidencia si DJI nos toma el pelo o no, si nos engaña o no, si es una estrategia de marketing, como decía, o si es un problema técnico. Pues bueno, me gustaría saber la realidad y en base a eso opinar sobre DJI, lo que hace con sus usuarios. Bueno, seguiremos viendo más vídeos como este. Ahora saldrán muchos más análisis de diferentes personas, análisis pues más fiables, más exhaustivos, más técnicos, más profesionales, que nos sacarán de dudas. He leído algo de que DJI ya ha admitido de que en el modo FOV está utilizando pixel binning. Pues bueno, ya es un primer paso para por lo menos admitirlo, ¿no? Y saber que ese modo está perdiendo mucha información con esa forma de procesar las imágenes que graba el sensor. Así que nada, ahora sacar vuestras propias conclusiones y bueno, pues nada, espero que os haya gustado, como digo, un vídeo diferente, pero creo que era importante traerlo, contarlo y compartir este análisis con todos vosotros. Os espero en el canal, nos vemos la semana que viene. Darle un like, dejarme vuestros comentarios y sobre todo seguir volando seguros y felices. ¡Hasta pronto!